Bienvenidos a su devocional Leche y Miel. Soy Carito Heraldes y hoy quiero compartir con ustedes una parábola que nos habla de las 10 vírgenes. Esta parábola nos está hablando de la insensatez o la prudencia de estas vírgenes. ¿Con cuál de las dos tú y yo nos podemos identificar? El llamado que yo hago es que nosotros podamos ser esas vírgenes, esas mujeres prudentes, sensatas, que pudieron tener provisión a tiempo, ser diligentes. Y ese es el llamado que hacemos a través de este devocional para que reflexionemos sobre nuestras vidas y que miremos también cómo está nuestro corazón delante del Señor. Dice la palabra del Señor acá en Mateo 25, del 1 al 12. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, pero nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero comenzar este devocional con el último versículo de este pasaje bíblico, cuando el Señor nos dice: velad. Velad, porque no sabéis ni el día ni la hora en que Dios va a venir. Algo que nosotros tenemos que tener seguro y saber y creerlo es que el Señor Jesucristo va a venir. Él va a regresar. Es una de las profecías que la iglesia está esperando que se cumplan. Pero la venida del Señor Jesucristo debe de llenarnos a nosotros de regocijo y de gozo. Y debemos de esperarlo nosotros con una actitud de corazón abierta y traernos esto una esperanza. El Señor Jesucristo nos está diciendo que velemos. Mateo 25:13 nos dice: velad, porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero Dios nos está dando señales de esa venida del Señor Jesucristo. Mateo 24, del verso 42 al 44 nos dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo también, el verso 24, en el capítulo 24, del verso 36 al 39, nos dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor está comparando que una de las señales va a ser igual que en los tiempos de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Vamos a mirarlo bíblicamente. La palabra del Señor nos dice que día antes del diluvio la maldad había subido tanto sobre la tierra. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y se corrompió la tierra delante de Dios. La simiente de Satanás, los caídos, habían rechazado a Dios y eran engañosos y destructores y dominaban el mundo. También nos habla de que la tierra estaba llena de violencia. La mayor parte de la gente era indiferente e incrédulos, no creían.
Y la palabra del Señor nos dice que al igual que en aquel tiempo, cerca de la venida del Señor Jesucristo, también iba a suceder estas señales. La gente iba a estar distraída, indiferente, no iba a creer y no querían convertirse de sus malos caminos ni arrepentirse. La palabra de las 10 vírgenes nos describen el momento ya en que el esposo llega, es decir, el Señor Jesucristo va a venir. La parábola nos está hablando como si ese momento estuviese ocurriendo ahora. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que las vírgenes lo estaban esperando. O sea, había un pueblo que lo estaba esperando, había un grupo que lo estaba esperando, pero a causa de la tardanza cabecearon y se durmieron. Todas estaban dormidas. El problema no era estar dormidos, el problema era en qué condiciones estaban ellas esperando al novio, esperando al esposo. Todas aquellas vírgenes se levantaron cuando escucharon que el esposo había llegado y se arreglaron sus lámparas. Pero en este grupo habían 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Ambas tenían sus lámparas. El Salmo 119 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ambas conocían la palabra de Dios. Ambas tenían conocimiento de Dios. Ambas, en un grado alto o pequeño, sabían de Dios, sabían de los mandamientos y habían escuchado que solamente por medio de Jesucristo se podía ser salvo. Pero las insensatas tenían sus lámparas, pero sus lámparas ya se estaban apagando. Pero ellas no tenían sus vasijas de aceite. ¿Qué es lo que representa la vasija del aceite? Todo lo que la palabra del Señor nos menciona con respecto al aceite hace referencia al Espíritu Santo. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos al Espíritu Santo en nosotros. No es suficiente conocer la palabra. No es suficiente escuchar la palabra de Dios. No es suficiente poder decir yo conozco, repito y puedo hablar de la palabra del Señor, sino lo necesario es de que tengamos el aceite del Espíritu Santo, el aceite que está en nosotros. Es lo más importante. Por eso fue que ellas, como no tenían el aceite dentro de sí, le pidieron prestado aceite a las mujeres prudentes. Pero el aceite no se puede regalar. El aceite no se puede prestar. El Espíritu Santo, yo no se lo puedo regalar a otra persona. No se lo puedo prestar, no lo puedo comprar, no lo puedo negociar. Solamente el Espíritu Santo es dado por el Padre. Es dado por Jesucristo a todo aquel que cree en Jesucristo, se arrepiente y se aparta de su pecado y es nacido de nuevo. Ellos tendrán el Espíritu Santo. Las mujeres insensatas no tenían el Espíritu Santo. Eran conocedoras de la palabra del Señor, pero no tenían en su corazón al Espíritu Santo. Conocieron, pero nunca se decidieron por el Señor. Conocieron, tal vez fueron a la iglesia, pero nunca su vida cambió. Nunca hubo fruto de arrepentimiento y nunca hubo redención ni conversión en su mente y en su corazón. Ahora la palabra del Señor también nos habla a nosotros sobre las mujeres prudentes, sobre las vírgenes prudentes, estas vírgenes sensatas. Ellas tenían sus lámparas, pero además tenían vasijas llenas de aceite. Esto nos recuerda lo que pasó con el profeta en 2 de Reyes 4, del 1 al 7, cuando a una mujer le había muerto su marido y le iban a quitar a sus hijos. ¿Qué fue lo que ella vino donde el profeta y le dijo al profeta que su marido era un hombre de Dios, pero que ellos no tenían dinero para poder pagarle a sus acreedores y se iban a llevar a sus hijos? El profeta le mandó: consigue vasijas vacías, lo más que pueda y llénalas. Y este aceite empezó a llenarse, a proveerse. Estas mujeres
estaban llenas del Espíritu Santo. Estas mujeres no solamente tenían la lámpara, no solamente tenían la palabra, estas mujeres tenían el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ti y en mí son las arras, son la garantía de la salvación. Ese momento en que el Señor Jesucristo va a venir. Ese momento, el Señor Jesucristo, a las mujeres, a los varones que tengan no solamente conocimiento de la palabra de Él, sino que tengan las vasijas llenas del Espíritu Santo. Esa vasija es nuestra alma, nuestro espíritu está lleno del Espíritu Santo. Nuestra vida ha sido reformada, nuestra vida ha sido cambiada, nuestra vida ha sido transformada, nos hemos apartado y ahora nosotros hemos dado testimonio de que Jesucristo vive en nosotros y que Él está dentro de nosotros. La decisión que tú y yo debemos de hacer está a la puerta de tu corazón y en la puerta de mi corazón. Quiero decirte, amado, amada, que no es suficiente conocer palabra de Dios. No es suficiente de ir a una iglesia, no es suficiente de poder recitar o memorizar textos bíblicos. Lo que nosotros, ese día, el que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ese día el Señor va a encontrar en la tierra personas que tal vez tienen la lámpara, pero que tal vez no tienen la vasija. A esos las puertas van a ser cerradas y esa puerta no se va a abrir. Hay un tiempo que Dios nos está dando y es este tiempo. Toda persona que busque a Dios en este tiempo le halla. Toda persona que llama a Dios en este tiempo, Dios le responde. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese, va a haber un tiempo en que ya la puerta se va a cerrar y por mucho que toques, que grites, que llores, ya la puerta no se va a abrir, al igual que sucedió cuando Dios cerró la puerta del arca de Noé y muchos trataron de abrirla, muchos tocaron, golpearon, rogaron a que la puerta se abriera, ya no había oportunidad, ya las puertas se habían cerrado y las oportunidades se habían también acabado. La reflexión que Dios nos hace en este momento es: hoy es el tiempo de buscar al Señor. Hoy es el tiempo de ponernos a cuenta y lo hemos insistido una y otra vez en nuestros devocionales porque una de nuestra preocupación como cristianos es que tú y yo, el día que el Señor Jesucristo, si Él lo permite que nosotros estemos en esta tierra, cuando Él venga por su iglesia, tú y yo seamos esas mujeres prudentes, esas mujeres sensatas, esas mujeres que velaron, esas mujeres que estaban llenas del Espíritu Santo, que tenían vasijas, que tenían provisión, que habían cambiado sus vidas y que habían entregado su vida completamente a Jesús y pudieron participar de esas bodas del Cordero, pudieron celebrar la fiesta, pudieron celebrar esa ceremonia y pudieron estar allí con el esposo, con el amado, porque la puerta se abrió. Pero va a haber personas que no van a poder hacerlo, pero el tiempo es hoy. Si nosotros tal vez conocemos, pero no hemos llegado a los pies de Cristo y no tenemos el Espíritu Santo que habla de una vida diferente, la vida diferente en Jesús es que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y cambiamos. El verdadero arrepentimiento es aquel que toma la decisión de alejarse de su vida pasada, de abandonar el pecado, de tomar determinación en su vida, someterse a Dios, creerle a Dios, obedecerle a Dios y por medio del Espíritu Santo ser más que vencedores. Dios te bendiga. No nos vamos a cansar a través de estos devocionales de insistirte de que aceptes a Cristo como Señor y Salvador, que te pongas a cuenta y que hoy es el tiempo, hoy es el día. Dios te bendiga y si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, díselo. Haz una oración, arrepiéntete y dile que crees en Él, que crees en su muerte en la cruz del Calvario, que la sangre preciosa de Él te ha salvado, te ha redimido y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Confiésale al Señor tus pecados y dile que por medio de su sangre preciosa te redima, te lave, que el agua del Espíritu Santo te transforme y te restaure, que el Señor te pueda hoy bautizar a través del Espíritu Santo para que el día de que partamos de este mundo
tengamos la garantía del lugar donde tú y yo vamos a pasar. Y ese lugar es en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Acuérdate en suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones y Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Bye bye.